Bueno, voy a presentar el trabajo cálculo de formas paramodulares utilizando formas modulares ortogonales de OD5, que es un trabajo conjunto con Gonzalo Tornarilla. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación. Muy bien. Primero, una breve descripción de la charla. Voy a hablar un poco sobre el cálculo de formas modulares ortogonales. Lo que hicimos con Gonzalo fue desarrollar e implementar un algoritmo para el cálculo de ellas, y en particular conjeturamos ciertas relaciones de formas paramodulares, que son formas modulares de Siegel para el grupo paramodular. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con las estructuras que vamos a utilizar, que son los espacios cuadráticos. Bueno, entonces un espacio cuadrático sobre los racionales va a ser un espacio vectorial de dimensión finita, P, junto a una función phi que toma valores en los racionales, tal que es cuadrática, o sea, cuando multiplico por x sale al cuadrado del x, para todo vector b y para todo racional x. Además, la función p de pb', como está definida ahí, es una forma bilineal simétrica. ¿Sí? Bueno, esto me permite definir formas cuadráticas sobre los racionales, porque si tomo q de x1 hasta xn como phi de la suma de xj por bj, eso me da una forma cuadrática, ¿sí? Sobre los racionales. Es más, diferentes bases del espacio P dan lugar a formas cuadráticas equivalentes sobre los racionales. Y además, toda forma equivalente a Q surge de esta manera. Bien, definimos el discriminante de B como un medio como el determinante de tomar la matriz de las distintas, de aplicar la forma bilineal a los distintos elementos de la base, ¿sí? El discriminante de B está bien definido a menos de cuadrados de los racionales, ¿sí? Bien, luego vamos a definir los morfismos de estos espacios. Una autometría justamente va a ser una función, un mapa lineal de B en B que preserva la estructura cuadrática, o sea que phi de sigma por B, de sigma de B es lo mismo que phi de B para cualquier vector. Las autometrías forman un grupo con la composición como producto, y este grupo es lo que se llama el grupo ortogonal ODB. Se prueba que si tengo una autometría sigma, entonces el determinante es más menos 1. Y si el determinante es más 1, decimos que la autometría es propia. Las autometrías forman un subgrupo de ODB y lo denotamos como O más DB. Este va a ser el grupo que vamos a utilizar para definir las formas modulares. Bien. Luego, un retículo en el espacio cuadrático B va a ser un Z módulo libre de dimensión máxima, o sea que es isomorfo a Z a la dimensión de B. Decimos además que es integral si phi de cualquier elemento del retículo es un entero. Los retículos van a ser propiamente equivalentes si sigma de los retículos sigma y gamma son propiamente equivalentes cuando puedo llevar uno al otro mediante una autometría propia de B. La clase de equivalencia la vamos a anotar por la clase de equivalencia de lambda, la vamos a anotar como corchete cerrado de lambda. Luego el género va a ser los retículos que son propiamente equivalentes, o sea, el género de un retículo lambda van a ser los retículos que son propiamente equivalentes para toda completación, o sea, para todo cuerpo peánico. Luego el conjunto de clases
es justamente el conjunto de clases de equivalencias en el género de un retículo. Y se prueba que el número de clases para un retículo es finito. Bueno, ahora vamos a definir otra parte fundamental del trabajo, de lo que vamos a utilizar, que es la definición de p-vecinos. ¿Sí? La definición original es de Kneser y Birch, más adelante, lo utilizó para definir una acción de Hecke en las clases de formas cuadráticas ternarias y vio que servía para calcular formas modulares con signo más en su ecuación funcional. ¿Sí? Le faltó ver o sea, con su método, en principio no podía calcular las formas modulares con signos menos. Bien, entonces, si tengo dos z retículos, lambda y gamma, en espacio cuadrático definido positivo y un primo P y K, decimos que lambda y gamma son PK vecinos, sí, son iguales en las completaciones para todo primo distinto de P, y si cumple además esos dos isomorfismos. La definición clásica que usó Birch es cuando K es igual a 1. Y bueno, esto está íntimamente relacionado con los subespacios de dimensión K isotrópicos, o sea que vale 0, como muestra este teorema. ¿Sí? Existe una disjunción entre el conjunto de soluciones proyectivas no singulares, phi de b congruente con 0 módulo P, y los retículos P vecinos. ¿Sí? Para estos, los 1 vecinos, ¿sí? Cuando tenemos K igual 2, por ejemplo, son los planos que cumplen esto, con algunas otras restricciones extra. Bueno, tenemos una manera de contar más o menos la cantidad de PK vecinos. Cuando P no divide al discriminante del retículo, la cantidad de PK vecinos es más o menos P a la K por dimensión de P menos K menos 1. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo de dimensión 3. Entonces tenemos esa forma cuadrática y el retículo Z3, que va a tener discriminante 37. Tenemos que hay dos clases. Tenemos la clase de lambda, después otra clase representada por el 2 vecino de lambda, que está dado por ese vector P. Al 2 vecino lo podemos calcular de manera sencilla, de esa manera. Si una vez que tenemos el B, ese justo además tiene la gracia es que phi de B es 0 módulo 4, o sea 2 al cuadrado. Lo podemos calcular cambiando uno de los vectores por el E2 lo cambio por 1/2 por B y el E3 lo cambio por 2E3. Y bueno, la forma cuadrática en esa otra base es esa que aparece ahí. En Sage podemos calcular esto con ese código. Esa es tenemos la forma cuadrática Q, el vector B y podemos pedirle el PVC. Eso me da esa otra forma cuadrática, que es la misma, solo que haciendo un cambio variable. Bien, entonces pasemos ahora a las formas modulares ortogonales. Bien, las formas modulares ortogonales fueron definidas por Gross y las formas ortogonales son un caso particular de esto. ¿Sí? Una referencia muy buena para esto es el artículo de Greenberg y Boyd o la tesis de doctorado de Jeffrey y Hein, que detalla algoritmos muy buenos para calcular esto para cuerpos de números en general. Bien, entonces veamos la definición. Entonces el espacio de formas modulares ortogonales para lambda, en principio vamos a trabajar con peso trivial, esta es la definición más básica, se puede generalizar trabajando con ADLs, van a ser simplemente las funciones de las clases de lambda en Q. Y en la base de funciones características tenemos que, bueno, es Q a la H, donde H es la cantidad de clases. Podemos definir operadores de Hecke, como
hizo Birch. Y lo que hacemos es, si yo tengo una función f, defino tpk como la suma de f evaluada en los pk vecinos, en las clases de los pk vecinos de lambda prima, ¿sí? Donde lambda prima es una clase que tiene género de lambda. Los separadores además conmutan entre sí y son todos juntos con respecto a cierto producto interno, lo cual me dice que puedo descomponer el espacio como suma de espacios propios comunes a todos los PPK. ¿Sí? Como son todos conmutan entre sí, puedo hacer eso. Y vamos a llamar a S de O de lambda como el complemento ortogonal de las funciones constantes. Y es lo que se llama el espacio cuspidal. Bien, también podemos definir lo que es el mapa teta, que si tengo una forma F modular ortogonal, esto me define una forma modular de peso 5 medios y nivel 4D, donde D es el discriminante del retículo, y simplemente es tomar la fórmula esa que aparece ahí, que está relacionada con tomar las series tetas de los retículos. ¿Sí? Y si el discriminante de lambda es primo, una conjetura de Fukuyama y un resultado de Ladd en su tesis doctoral, esperamos una correspondencia inyectiva de S o lambda en las formas paramodulares de peso 3 y nivel P. ¿Sí? Las formas paramodulares son formas modulares de Siegel, que son una generalización de las formas modulares para cierto grupo que es el grupo modular. La conjetura esta de Fukuyama fue probada por Rosner y Weizsäcker en 2021, ahí está el link. Y bueno, en realidad esperamos que la correspondencia sea inyectiva, en realidad no está probado que es una correspondencia inyectiva. El problema es que no va a dar todo el espacio, ¿sí? Eso es justamente lo que queremos encontrar. Bien, ahora, si f es una forma modular, que es función propia para los operadores de Hecke, y además el mapa teta de f es distinto de 0, el lift de Shimura de f va a ser una forma modular de peso 4 nivel P, tal que su lift de Gritsenko corresponde a f, como se puede ver en el diagrama. Así empezamos con la forma f, lo mandamos por teta, después Shimura, Gritsenko, y eso me da una forma paramodular. Y lo que conjeturaron Hein, Ladd y Tornaría es que si el mapa teta de f es 0, entonces f corresponde a una forma modular que no es un lift de Gritsenko. Un lift de Gritsenko es un mapa que tenemos de formas modulares clásicas de peso 4 en este caso, a formas paramodulares de peso 3. ¿Sí? Veamos un ejemplo, que es el primer ejemplo. Ahora acá estamos trabajando con una forma quinaria. De discriminante 61. Este es el primer ejemplo donde el mapa teta tiene núcleo neotrivial. Y si calculamos la cantidad de clases, es 8. La dimensión del espacio de formas modulares para 61 es 6. Bueno, tenemos que considerar el mapa de Gritsenko manda solo las de signo menos. Bueno, entonces calculamos la dimensión del espacio de formas modulares, me da 6, y tengo que la dimensión del núcleo es 1. Por lo tanto, ahí tenemos todas las formas paramodulares que no son lift de Gritsenko. Es más, esa es la primera. Acá tenemos algunos autovalores que calculamos. Esto ya lo había hecho Hein en su tesis. También algunos valores también los calcularon
query un. Bien. Y si miramos tenemos además fórmulas de dimensión de Fukuyama, en este caso para primo, porque la dimensión de C3 de K61 es justamente lo que tiene que hacer, me da todo el espacio. ¿Sí? Tenemos la dimensión del núcleo de teta más la dimensión del S4 me da todo lo que tengo que tener. Entonces la correspondencia en ese caso es una biyección por un tema de dimensión. Bueno, acá veamos un ejemplo que es el de discriminante 167. El género va a ser, tiene 19 clases, entonces la dimensión de SO de lambda es 18, pero la dimensión que calculó Fukuyama es 19. Por lo que la correspondencia a esa que comenté antes de LAD y Fukuyama no es una biyección. ¿Sí? Entonces no obtenemos todo el espacio que queremos. Vamos entonces a definir una representación utilizando la norma spin que me va a dar las formas que me faltan. ¿Sí? Bien, este método, bueno, como habíamos mencionado, Birch no lograba calcular, con el método de Birch no se logra calcular todas las formas modulares, solo aparecen las de signo más. Tornaria propuso utilizar en formas ternarias la norma spin y logró calcular las otras que faltaban. ¿Sí? Esto es simplemente algo que estamos haciendo para dimensión 5, con todas las complicaciones que ello introduce. Bien. Entonces vamos a definir ρ. Bueno, perdón, si tenemos una representación de las autometrías propias de B en GLW, donde W es un espacio vectorial de dimensión finita, si tomamos los representantes de las clases de lambda, entonces podemos definir el espacio de formas modulares ortogonales para lambda de peso ρ como las funciones que van de la clase de lambda en W, antes teníamos Q, ahora W, donde la imagen de F en W queda en el espacio fijo por las autometrías, o sea, si tomo el lambda I, la clase de lambda I, la imagen de F tiene que caer en el espacio fijo por las autometrías de lambda I. Y eso se puede probar que es isomorfo a W, a la suma directa de W de los espacios fijos de W por las autometrías propias de cada uno de los retículos. Bien, entonces ahora también podemos definir lo que son los operadores de Hecke. Entonces, si tenemos un gamma, que es un pk vecino de lambda, entonces va a existir un único j, tal que gamma es isomorfo a lambda j, porque son todos los representantes, lambda i. Y bueno, después un gamma que es único módulo o más de lambda j. Entonces definimos ahora el operador, lo definimos como antes, solo que antes lo que hacíamos era sumar sobre los pk vecinos de un retículo. Bueno, ahora lo que hacemos es multiplicar por la acción de los vecinos del lambda ese que aparece. Bien. Y están bien definidos por lo que comenté antes. Bien, entonces ahora voy a comentar lo que es la norma spin y cómo lo aplico a esto. Entonces, si yo tengo una autometría, la puedo escribir como un producto de simetrías. Las simetrías son las simetrías normales que se pueden definir como el espacio normal de un vector. Tengo un vector, lo doy vuelta y lo otro queda fijo. Y eso me define un homomorfismo de grupos que toma las autometrías y me devuelve un
un racional, ¿sí? Que lo vemos módulo cuadrados, o sea que está bien definido módulo cuadrados, y es teta de sigma, donde sigma es la autometría, que la escribí como un producto de simetrías, entonces es phi de B1 por phi de B2 hasta phi de Bs. Eso me da un nuevo ritmo de grupos, y ahora si D divide al discriminante D con el que estaba trabajando antes, puedo definir el carácter nu D como que vale menos 1 cuando P divida D y vale 1 cuando P no divida D. Esto me da una representación de dimensión 1 de O de más o más de B en más menos 1. O sea, ρ D es componer P de nu D con la norma spin. Bien, veamos ahora el ejemplo quinario, este de discriminante 167. Y lo que podemos ver es que hay todas las clases, salvo una, tiene una autometría de norma spin 167. Eso hace que cuando aplico el ROSU 167, eso hace que el espacio fijo sea el 0. Entonces solo tengo un representante donde no pasa eso, por lo tanto el espacio de formas modulares cuspidales es isomorfo a Q, que es justamente lo que me faltaba. Estaba teniendo una dimensión de menos con respecto a lo que estaba buscando. Bueno, acá tenemos algunos autovalores de la forma esta que encontramos. Bien, y conjeturamos que podemos calcular todo el espacio de formas paramodulares con este método. La parte, si tenemos para primos, en principio esto es para primos. Si tengo un retículo lambda P, un retículo representante del único género discriminante P, macheamos las dimensiones para todos los primos hasta 7000 y vemos que la dimensión del espacio de formas paramodulares es igual a la dimensión del espacio de formas cuspidales para el retículo S más el espacio de formas cuspidales con la representación esa que introdujimos. Y bueno, entonces conjeturamos que se descompone de esa manera, que el espacio de formas paramodulares se descompone como es isomorfo hay un isomorfismo Hecke equivariante, o sea que respeta los operadores de Hecke, que se descompone de esa manera, como tenemos ahí. Y es más, los de signo más van a ser los que en la ecuación funcional de la función L asociada van a ser los que ya veníamos calculando, los que se podían calcular antes, y los de signo menos son los que aprendimos a calcular ahora. Bien, y quiero mostrar un poco entonces cómo podemos generalizar esto a discriminantes libres de cuadrados. Entonces vamos a ver con un ejemplito cómo funciona. Entonces tenemos vamos a tomar t igual 5 por 61, tomamos el 61 por la que ya conocemos de antes. Tenemos dos retículos de dimensión 5, lambda 1 y lambda 2, con ciertos signos de Clifford. Eso me clasifica los géneros de formas cuadráticas. Vamos a llamar epsilon 5, epsilon 61. Y lo que hicimos fue calcular los espacios de formas modulares ortogonales para D igual 1, 5, 61 y 5 por 61. Son todos los divisores justamente de 5 por 61. Y para primos hasta 50. Y acá tenemos una tablita de cómo se descomponen esos espacios, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando tengo lambda, va a estar la tabla del primero de lambda 1, y el 1 acá es cuando tomo d igual 1, después 61 y 5 por 61. Para 5 el espacio vacío es 0, así que no lo escribí. Y acá tenemos la descomposición, como ya he dicho, en espacios propios. Aquí eran
propios para todos los operadores de Hecke. Y bueno, acá la clasificación que hicimos, que bueno, por ejemplo, la A1 decimos que es nueva porque no es de tipo Gridsenko, o sea que no proviene de una forma modular de peso 4. Y después todo nuevo, las de tipos nuevas, y después otras de Gridsenko, las clasificamos así. Mirando simplemente las trazas de los autovalores, podemos encontrar cómo son. Y bueno, después para el otro retículo tenemos bastantes más cosas. Y bueno, aparece, lo interesante es que aparece un lift de la de pesos, la de ortogonal de 61, pero aparece dos veces. ¿Sí? Aparece cuando d es igual a 1 y cuando d es igual a 5. Acá y acá. Después aparecen otras nuevas, después aparecen unas que llamamos de tipo Yoshida, eso es agarrar un par, una forma modular clásica de peso 2, una de peso 4, y bueno, con eso se puede construir conjeturamos que hay un lift en las formas ortogonales y las reconocemos mirando los autovalores, porque están relacionados con eso. Y bueno, después también vemos que estas nuevas que aparecen acá son isomorfas a las que aparecían en el otro género. ¿Sí? Ahora voy a comentar un poco más de eso. Y bueno, acá entonces lo que vimos es que en las fórmulas de Ukiyama y Kitayama tenemos que la dimensión de 5 por 61 de las paramodulares 5 por 61 es 53. Contando las dimensiones de las descripciones anteriores, vemos que S3K 5 por 61 es la suma directa de todos estos subespacios. Hacemos las no lift, que son la A1, B1, C1, C2, C3, D2 y E1. Las D2 y E1 son viejas, esas provienen no son no lift de Gridsenko, ¿sí? O sea, no provienen de formas modulares, sino que provienen de formas paramodulares no Gridsenko. Y luego tenemos estas A3, E4 y D6, que son las Gridsenko. Bueno, entonces tenemos el teorema que también realizamos las dimensiones. La dimensión del espacio de formas paramodulares de KDD es la suma de eso que está ahí, donde Wm es la cantidad de divisores de primos de M. Y bueno, las potencias estas que aparecen acá, T2, aparecen en el primer sumando por un levantado de nivel que define Schmidt, que me dice que aparece, cuando tengo un levantado aparece dos veces, por eso nos aparece ahí dos veces. Y bueno, esto con la evidencia anterior conjeturamos que podemos obtener todas las formas paramodular con este método. Acá el SNNL son las formas nuevas, no lift, que aparecen con esta potencia del 2, y después aparecen las dos lifts de Gridsenko, y lo podemos escribir en términos de formas nuevas, como que simplemente las formas nuevas, S3 de KDD, es isomorfo a las nuevas para D, más las nuevas clásicas de peso 4 para D. Bueno, eso era todo lo que teníamos para contar. Esto es parte de mi trabajo de tesis de doctorado. Así que tal, cualquier consulta, pregunta o lo que sea, me pueden escribir. Muchas gracias.